Muy buenos días, hermanos. Gracias le doy a Dios por la oportunidad que me da para poder compartir la palabra de Dios con ustedes en un devocional que vamos a llevar del libro de Primera de Tesalonicenses y también orando por los hermanos de la iglesia para que todos se encuentren bien de salud, todos se encuentren firmes en la fe y muchos de nosotros tal vez pasando por diferentes pruebas, desafíos, pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Vamos a orar antes de empezar el devocional. Oremos, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, agradecido estamos, Señor, por tu amor tan grande, Padre, por tu misericordia, Señor, por tu paciencia, Padre, que tienes para con tus hijos, también para con la humanidad, Señor, mi Dios, porque tú estás esperando, Señor, que el mundo reconozca su condición, que está alejado de ti, Padre, y tú le das ese tiempo, Señor, para que se puedan arrepentir y para que vuelvan hacia tu camino, Señor. Y a nosotros que somos tus hijos, Señor, sé que tú estás trabajando con nuestras vidas, tú nos estás moldeando, Señor, cada día, y estamos agradecidos, Padre. Fortalece, Señor, nuestra fe, Señor. Queremos, Señor, seguir firmes delante de ti, trabajando, Señor, para lo cual tú nos has llamado, Señor. Hágase, Padre, tu voluntad, y así, Señor, te doy las gracias, orando por cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, orando por mi familia, Señor, mi Dios, por mi Padre, mis hermanos, por la familia de cada uno de ellos, por mis sobrinos, mis sobrinas, por todo, Padre. En tu mano dejo y te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a llevar el tema titulado Ausencia de Pablo de la iglesia tesalónica. Este devocional va a estar basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 17 al capítulo 3, 5. Vamos a dar lectura. A ver, dice la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es vuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo, por la cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con nosotros en y se os prese- prese- presenciamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, y no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, pero no habla separado, solamente habla de vista o de rostro, porque Pablo no estaba presente en Tesalónica. Dice, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. El apóstol Pablo fue separado por fuerza de sus hijos espirituales,
como la palabra de Dios lo dice en el libro de Hechos, capítulo 17, del versículo 5 al versículo 9, en donde Pablo fue echado de Tesalónica por los judíos que no creían en Cristo, el cual lo acusaron, ¿no? El cual Pablo tuvo que salir de Tesalónica, solamente se quedó por 3 semanas. Su instinto maternal. Si Pablo tenía un instinto maternal por la iglesia de Tesalónica, y lo dice en el versículo 7, vamos a leer el versículo 7, dice la palabra de Dios, segunda de Tesalónica, perdón, primera de Tesalónica, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese instinto, ¿no? Maternal y también un instinto paternal, lo dice en el versículo 11 del mismo capítulo. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros. Vemos este amor de padre y vemos también el amor de madre que tuvo por la iglesia de Tesalónica. Pablo había recibido un golpe severo. Literalmente los tesalonicenses habían quedado huérfanos por la salida forzosa de Pablo. Su impaciencia por saber cómo les iba, le hizo enviarle a Timoteo con la noticia de su preocupación para que su fe se fortaleciera en medio de la aflicción. El corazón de Pablo, su preocupación hizo que enviara a Timoteo para poder ver cómo estaba la fe, ¿no? En qué se estaban fortaleciendo los hermanos de Tesalónica, ¿no? En el momento de la aflicción, en el momento de las pruebas, en el momento de la tentación. En Colosenses capítulo 2, el verso 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo no podía estar de una manera presencial, pero en el espíritu siempre estaba preocupado, mirando por los hermanos de Tesalónica. El, el, el informe de Timoteo sobre su bienestar y constancia lo llenó de gozo y de renovadas ansias de verlos una vez más. Timoteo, cuando regresa hacia Pablo, le da el informe de que cómo estaban los hermanos de Tesalónica, que tanto así que Pablo dice que se llenó de gozo y sus fuerzas fueron renovadas y tuvo más ganas, ¿no? De poder ir a Tesalónica. Pablo sentía por ellos como el amor que siente de padres a hijos, ¿no? Como el padre ama a su hijo, así también, ¿no? Nosotros como de iglesia amamos también a los hermanos y queremos visitarlos, a los hermanos de que no lo podemos ver y queremos estar juntos, ¿no? Porque nosotros tenemos el amor de Cristo y queremos juntarnos con ellos para poder conversar, para poder compartir lo que haya en ese momento, ¿no? Y nosotros mensualmente nos comunicamos con el pastor Elías cuando tenemos reunión de misioneros y vemos ahí en cuántas ganas tenemos de querer reunirnos con el pastor Elías, con el pastor Paul,
con el pastor Andrés Palo, quienes ellos están sirviendo en lugares un poco lejanos, ¿no? Y también con el pastor Reyes queremos ahí sentarnos, compartir, pero por ahora, por esta pandemia, no lo podemos hacer. Y no solamente con ellos, sino también con muchos hermanos. Pero hay esas ganas de querer reunirnos, ¿no? Y también con otros hermanos de que eh, ya han viajado a provincias o a otros países. Queremos saber cómo están, pero también queremos verlos, queremos darle un abrazo a cada uno de ellos. En el versículo 18 dice la palabra de Dios, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, dice, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. En otra ocasión, el plan de Pablo fue cambiado por Dios, como lo dice en Hechos capítulo 16, versículo 6 y versículo 7. Pero en este pasaje de que estamos estudiando, Satanás es el que estorbó. La palabra que se usa expresa el bloqueo de un tramo de carretera para frenar la marcha de una expedición. Eso es lo que significa la palabra estorbar, ¿no? Se usa, dice, o que expresa el bloqueo de un tramo de la carretera para frenar la marcha de una expedición. La obra de Satanás es arrojar obstáculos en el camino del cristiano y nuestra tarea es superarlos. Satanás, cuyo nombre significa adversario, ha intentado siempre destruir la iglesia de Cristo, ¿no? Que prometió edificar, según Mateo 16:18. Según las escrituras, estuvo presente en las iglesias de Jerusalén, de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, en la iglesia también de Filadelfia, de Éfeso, de Corintios, ¿no? Satanás estorbó a Pablo como un enemigo militar, puede impedir o retrasar el avance de su oponente. Así Pablo acusa a Satanás de cortarle el camino. Dice la palabra de Dios, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Lo dice en Romanos capítulo 15, versículo 22. Pablo no explica de qué manera Satanás le estorbó, pero si hubiera regresado a Tesalónica, sin duda las autoridades lo habían buscado, y no solo a Pablo, sino también a los otros hermanos, y hubieran tenido muchas dificultades. Acuérdense lo que pasó lo que la palabra dice en Hechos capítulo 17, versículo 9. Dice que obtuvieron fianza de Jasón y de los demás antes, dice, de soltarlo. Es imposible que hubiera habido otros factores. Perdón, es posible que hubiera habido otros factores, pero nos basta recordar que en Tesalónica Satanás estaba bien listo en la persona de los judíos para impedir su retorno. En el versículo 19 dice el apóstol Pablo, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo le aseguró a los tesalonicenses que nunca podría olvidarlos, porque ellos eran su gloria y su gozo. El que no pudiera visitarlos nunca debería tomarse como una falta de amor, ¿no? Hacia ellos. Pablo sigue
enfatizando su amor y aprecio por ellos y que sinceramente quería verlos. La palabra estéfanos se usaba para la corona del vencedor militar o deportista. Cuando un rey o conquistador acudía de visita, se le daba una grinalda de gloria. La palabra purusia se usaba para hablar de la visita oficial de algún rey, príncipe, y Pablo lo usa para hablar de la segunda venida de Cristo. Tal vez Pablo diría que no necesitaba una corona en el cielo, porque estos preciosos hombres de Tesalónica eran su corona de victoria. Las personas que traemos a Jesús y discipulamos son una corona de victorias para nosotros. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? Y la respuesta sería, ¿quién más sino ustedes? Todo el resultado de nuestro trabajo es llevar la palabra de Dios a las personas. Y las personas cuando aceptan a Cristo como su Salvador, eso es nuestra gloria, eso es nuestra corona que Dios nos tiene guardado. En el versículo 20 habla, vosotros sois, dice Pablo, vuestra gloria y gozo. Si ustedes son nuestro orgullo y alegría, no solo en aquel día cuando Cristo venga, sino en este mismo tiempo y continuamente. No había posiciones materiales ni honores terrenales que pudieran darle semejante gloria y gozo. La gloria y el gozo eran los hermanos de Tesalónica. En 3:1, en el versículo 1 del capítulo 3 dice, por lo cual su amor por estos hermanos se pudo ver en su preocupación por su condición espiritual. En este capítulo sigue esa defensa al hablar del sacrificio personal que hizo por ellos al enviarles a Timoteo. Dice, no pudiendo soportarlo más. Esta frase se refiere a su estado emocional, su preocupación por ellos. Dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo estaba dispuesto a hacer un sacrificio personal por ellos, pues le hacía mucha falta la compañía y ayuda de Timoteo en este trabajo nuevo y difícil entre los idólatras que estaban tan alejados del Dios vivo y en contra del evangelio que Pablo predicaba. La agonía de la separación entre Pablo como padre espiritual y sus hijos en Tesalónica se volvió más dolorosa de lo que podía soportar. Dice que ellos estaban solos donde en Atenas. Pablo y Silas se quedaron solos en Atenas mientras Timoteo visitaba la iglesia de Tesalónica. Todo hermano que ha comenzado la obra en un campo nuevo comprende bien la importancia de tener un compañero. Cuando Jesús envió a los apóstoles a predicar por toda Judea, les envió de dos en dos delante de él y a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Esto lo dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 1. Hay
hay mucha sabiduría en este plan, ¿no? Hay mucha sabiduría en este plan porque siempre se necesitan dos personas para que se puedan ayudar el uno al otro. Y Pablo habla mucho de que el trabajo misionero no se puede hacer solo. Siempre se necesita de más colaboradores. En el versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo. Sin embargo, como Pablo no, no podía estar personalmente con los tesalonicenses, hizo la segunda mejor cosa, les envió a su confiable compañero y colaborador Timoteo. Dice nuestro hermano servidor de Dios. Mire cómo habla de este compañero, de este colaborador Timoteo. Dice nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Envió para este propósito a Timoteo, un hermano amado y muy apreciado por Pablo, un fiel servidor de Dios. Es decir, le envió a uno de los más fieles y capacitados obreros de entre los compañeros del apóstol Pablo. ¿Y para qué los envió? Dice la palabra de Dios en el mismo versículo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Confirmar significa hacer firme, estable, maduro, espiritual. Cada iglesia debe ser confirmada para que pueda funcionar como Dios desea, siempre edificándose en amor, creciendo espiritualmente, enseñando la palabra, evangelizando, refutando el error, practicando la disciplina. En Efesios capítulo 4, del versículo 12 al versículo 16, dice la palabra del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice a Tito en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Entre hermanos nuevos frecuentemente hay deficiencia de conocimiento. A veces tienen ideas o creencias erróneas. Al recién convertido le cuesta trabajo dejar todos los vicios y prácticas carnales. La evidencia de esto se ve claramente en las epístolas inspiradas del Nuevo Testamento, pues contienen mucha exhortación de que nos despojemos de la vida antigua y que nos vistamos completamente de la vida nueva. La palabra santificar quiere decir apartar. En Cristo dejamos el reino de Satanás y somos trasladados al reino de Cristo, pero somos nuevas criaturas que tienen que crecer o que tenemos que crecer. La fe de los tesalonicenses era de importancia suprema en la mente de Pablo,
por lo que la fe incluye el fundamento sólido de la doctrina sana y la respuesta de creerle a Dios al vivir esa verdad en la práctica. Pablo quería que Timoteo hiciera dos cosas: confirmar y exhortar a los tesalonicenses. Ambas eran necesarias, pero confirmar es primero. La exhortación no puede venir realmente cuando ya hemos sido afirmados. Repito, la exhortación solo puede venir realmente cuando ya hemos sido afirmados en la dirección correcta. De otra manera, solo somos exhortados en el camino equivocado. En el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete o a fin de que nadie los engañe por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Dios no causa tales tribulaciones, sino que las permite para nuestro propio bien. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5, del versículo 3 al versículo 5, y hay otros textos más que indican sobre en que Dios no causa las tribulaciones, pero Dios sí permite. Y en este momento también nosotros podemos ver sobre esta pandemia. Esta pandemia no fue causada por Dios, pero Dios permite que esto suceda. Y de esto podemos sacar algo bueno, ¿no? Una vez que los tesalonicenses fueran confirmados y exhortados, no serían inquietados por estas tribulaciones. El ministerio de Timoteo les ayudaría a soportar sus dificultades presentes. Aquí Pablo va a enseñar, ¿no? Por eso envió a Timoteo, indicándole de que la vida cristiana no es sencilla, no es placentera. Van a haber dificultades, van a haber desafíos, van a haber tribulaciones, pero el Hijo de Dios tiene que tener presente y tiene que prepararse para esos tiempos. En Efesios 6, del versículo 10 al versículo 12 dice, por, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo quería que los tesalonicenses supieran que su tiempo de sufrimiento presente estaba bajo el control de Dios. Estas eran aflicciones para que, para que habían sido puestos como parte de la vía normal de un cristiano. Los creyentes estamos puestos para la aflicción, y esto no nos debe de sorprender. En Primera de Pedro capítulo 4 del versículo 12 al versículo 16 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo,
Soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como o- homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En el versículo 4 dice la palabra de Dios, porque también estando con vosotros os pre- predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, ¿no? Aquí la vida de un verdadero creyente no es placentera, sino de sufrimiento por amor a Dios y también por amor al prójimo. Por lo tanto, no deberían pensar que por sufrir tribulaciones Dios no estaba con ellos, sino que por el contrario, siendo cristianos verdaderos, ineludiblemente sufrirían tribulaciones. Pablo les había dicho que anticiparan sufrir como él ya había sufrido. Antes de su experiencia en Tesalónica, también durante y después de ese tiempo, ¿no? Pablo también ya había conocido la tribulación. En el versículo dice, por lo cual también yo no puedo soportar más, ¿no? La incertidumbre acerca de la condición de ellos, de los hermanos de Tesalónica. Pablo dice que ya no podía soportar, quería saber, conocer. Dice, envié para informarme de vuestra fe. Habla, es decir, de su fidelidad. La fe es invisible, pero se hace visible en las acciones. Aquí hay una pregunta. ¿No se preocupaba Pablo por la condición física de los hermanos perseguidos? Sí se preocupaba, pero la condición espiritual de los santos es de más importancia que su condición física. Él se preguntaba cómo sería su fe. Habían aceptado el Evangelio en medio de mucha oposición. Sí, hermano, estos hermanos salónicas recibieron el Evangelio, pero en un momento difícil, en un momento de oposición. Pero Pablo se preguntaba, ¿su fe era genuina o, o la habían recibido? ¿No? Es, es, es esta fe como describe Jesús en el libro de Mateo 13:5, que dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, dice, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, o como la tierra descrita en Lucas capítulo 8 versículo 13. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Y Pablo se había preocupado cómo había sembrado la palabra de Dios, cómo había sembrado la fe en cada uno de ellos. Y aquí también viene una pregunta, ¿cómo está la fe nuestra? Sí, la fe de ahora, de cada uno de nosotros. La fe es la fuerza que nos mueve y motiva.
Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Lo dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Si nuestra fe es muy pequeña, nuestro servicio será muy débil y limitado, y fácilmente seremos movidos por todo viento de doctrina y por otras tentaciones del diablo. Pero si nuestra fe es grande, nuestra obediencia será aceptable, nuestras obras serán agradables ante los ojos de Dios y no seremos movidos por las acechanzas del diablo. Todo el mundo actúa no de acuerdo a lo que profesa creer, sino de acuerdo a lo que verdaderamente cree. Y Pablo dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. Para Pablo, Satanás, el tentador, existe. Creía en su actividad personal y no y habló frecuentemente de él como el gran enemigo del alma, sin duda de alguna. Pablo sabía que el tentador les había tentado, no solo a abandonar la fe, sino también a murmurar contra Dios y sus mensajeros, y a concluir que no encontraban, sí, y a concluir que no encontraban en el Evangelio la fuerza para soportar tantas pruebas. Era el que desanimaba a los creyentes. La palabra tentador describe el carácter del enemigo de nuestra alma y también especifica su ocupación, ¿no? Su ocupación como algunos son mecánicos, carpintero. Satanás es el tentador, es su especialidad de él. Seguirá en este empleo, así engañando, tentando, hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? En el momento que sea lanzado al lago de fuego, desde ahí en adelante ya no va a tentar a nadie. Él es el príncipe, la palabra de Dios dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Dice también que Él es la cabeza de los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Cada día Satanás les tentaba como nos tienta a nosotros a dejar la fe. Satanás siempre tiene muchos métodos y muchas maquinaciones y muchos agentes. Entre los hermanos de Tesalónica, Satanás obraba por, por medio de sus amigos paganos, por por los judíos que no creían en Cristo, por los falsos maestros y por la severidad del sufrimiento. La palabra de Dios nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Está en 1 de Pedro 5, versículo 8 y versículo 9. Él es nuestro enemigo, Él es nuestro adversario. Y dice, ¿para qué tenemos que tener cuidado? Para que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo, su trabajo de él era predicar, llevar la palabra de Dios a las personas que no lo creían. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
El trabajo de Pablo no fue en vano y también nuestro trabajo nunca es en vano. La palabra de Dios dice aquí, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. ¿Cuántos años estamos trabajando para el Señor? Tal vez algunos 15, 5, 20 años o más de 20 años trabajando para el Señor. Y ese trabajo, ese tiempo, las energías que hemos gastado, nada es en vano, porque Dios reconoce el trabajo de sus siervos. La vida del creyente es de arduo trabajo, trabajando en el ministerio que Dios nos ha encomendado, sabiendo que este trabajo es reconocido por Dios. Gracias, hermanos, le doy por el tiempo en que me dan para poder compartir la palabra de Dios.